物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube. Seré breve, quiero avisarles que siempre que la meta de like sea de 100 o superior, es más posible que suba el siguiente capítulo al día siguiente, solo quería dejarlo claro. Ahora pasemos a los que pidieron saludos. Los saludos especiales son para Andrés Camilo Pertuspolo 3704, Vegezón Vicero 71, Terco 089 Rodot, Israel David 8053, Jesús Eugenio López Jiménez 9075, Shelly Seberto Retana Ramírez, Sanslego 777, Zerored 007, Hades 2549 Godleat, Aquiles Brutovec 3806, User ZZ7TH8 I6Q, User Bo 7Q8CB6N, 907 Candelabro, Paolo Díaz 3599, Ibar 8835, Jairo David Mosquera 5144, William Afton 1987, Sebastián Moure 5158, Dragón BS2FX, Lázaro 74, Qwinine DK1BS, Useris 3WN6LC9N, Augurio Valencia 582, User GK9QN3XR2H, Juan, jaja que gracia, Daniel Godoy 9014, Just Zerotuo, Steven Benítez 4311, Kenneth Albanese 7316, Julius Draigo 7235, Calembrada y el García Zúñiga 2071, Ignacio Suárez 8166, Jorge Villegas Espinosa 8404, José Carranza Centímetro 5 BF, Galtex Mazo, Al Receta 2 SF, y un saludo especial al primero en pedir saludo, Autaro Santillán 8524. Muchas gracias por oír, los que quieran un saludo en el próximo video déjenlo en el comentario fijado y si quieren el enlace de la historia, queda abajo en la descripción. En fin, suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 8, Reino del Desayuno. La búsqueda del tesoro en sí fue decepcionante. Simón definitivamente disfrutó el tiempo que pasó con Marceline, pero el proceso de búsqueda del tesoro en sí resultó ser, a falta de una palabra más apropiada, rutinaria. De acuerdo, la búsqueda de 2 horas de la mazmorra se puede tomar más como un paseo por el bosque, pero no podía llamar a lo que sucedió en la mazmorra otra cosa que no fuera rutinaria. Parecería que un grupo de monstruos incomprensibles que custodiaban los tesoros deberían haber emocionado a Simón, pero no, solo fueron un pequeño inconveniente. Los dispersó a todos solo bastante rápido. No, en serio, una cosa es entender que obtuviste las habilidades de un maestro ninja mágico de alguna parte, y otra muy distinta es usarlas para el propósito previsto. Y úsalo con éxito. Simón solo venció a todos los guardias de mazmorra solo con Flickjitsu, solo que al final usó el poder de la corona para congelar al jefe local, era demasiado grande. Entonces resultó que Simón estaba más entusiasmado con el mural en la pared que con la fauna local. Sin embargo, la cara de sorpresa de Marceline, que al final de la aventura se transformó en una de sarcástica y orgullosa, definitivamente valió la pena. Bueno, además del premio mayor. Como resultado de ese viaje, el mayor problema que enfrentó Simón fue la cuestión de transportar la riqueza encontrada al reino de hielo. Lo cual se resolvió tan trivialmente como antes. La corona, los Iceulks, una bandada de palomas mensajeras gigantes, y luego simplemente esperó y discutió con Marceline el tema de neutralizar los efectos nocivos de la luz solar sobre ella, lo que también anotó en su cuaderno.
Ya tenía un par de pensamientos sobre este tema, pero y las cosas se están acumulando y el tiempo apremia. Bubblegum todavía está esperando su carta. Simón decidió enviarlo después de una visita al reino del desayuno. De todos modos, escoltó a Marceline a casa y luego su caravana aérea regresó al reino de hielo. De repente surgió un nuevo problema. No había lugar para el aterrizaje cerca de Castle para su recién formada fuerza aérea. No es que las palomas nieves lo necesiten, de hecho, no necesitan nada de nada, porque no necesitan comida, ni dormir, ni nada más, aunque pueden comer y dormir. Pero tuvieron que sentarse al pie de la montaña, y fue largo e inconveniente arrastrar todos los tesoros desde allí por un camino bastante largo y sinuoso. No, a Ulx no le importaba de dónde ni hacia dónde llevar pesas, pero el alma de Simón exigió que construyera un palomar normal cerca de la entrada al castillo. Como resultado, se volvió un poco loco y congeló una amplia plataforma, en la que colocó algo así como puestos abiertos con nidos de nieve y una pista de aterrizaje. Entonces, sin embargo, pensó, ¿por qué debería dejar estas palomas, si en cualquier momento puede congelar las nuevas y al mismo tiempo disipar las viejas, porque no son tan valiosas? Pero luego hizo un gesto con la mano. Y decidí dejarlos en paz, porque nunca sabes cuándo los necesitarás. Después de que se instaló el palomar y todo el botín fue entregado al tesoro, quiso contar las ganancias, pero luego miró esa enorme pila de oro y diamantes que se había formado, miró de nuevo y enganchó a Ulk a este negocio. ¿Por qué no? ¿Saben contar?, comprobó. ¿Por qué molestarse si tiene sirvientes a quienes puede encomendar el trabajo? ¿Es el rey o no? Y lo más importante es no ser arrogante, de lo contrario será desagradable si el poder lo corrompe. En general, fue otra sensación extraña al darse cuenta de que podía hacer algo, si no increíble, al menos sorprendente. Después de todo, él realmente puede crear tantos sirvientes como quiera, quienes sin duda cumplirán absolutamente cualquiera de sus órdenes y ni siquiera pensarán en objetar. Diablos, puede crear un ejército de esclavos y ordenarles que vayan a sumergirse en la boca de un volcán activo, y no dudarán en hacerlo. ¿Es eso? ¿Se ha convertido Simón en un dios? No de verdad. La vida inteligente se crea con el movimiento de su mano, puede congelar todo el mundo en cualquier momento y, al mismo tiempo, parece que puede vivir para siempre. Todo esto es demasiado genial para un simple mago, ¿no crees? Habiendo sacado todos estos pensamientos de su cabeza hasta que realmente se dio cuenta del complejo de Dios, Simón pronto decidió que necesitaba sirvientas que cocinaran para él, limpiaran el castillo y realizaran otras tareas domésticas. Y no, esto no es una enfermedad estelar progresiva, eso espera, es solo que le resultará difícil mantener el orden en un castillo bastante grande. Y hay que tener cuidado, porque los pingüinos de vez en cuando empiezan a crear disturbios, y es bueno que esto no suceda en su vivienda. Y aunque se les puede obligar a limpiar lo que ensucian, aún así se requiere algo de persuasión. Entonces Simón decidió crear un equipo de sirvientas y confiarles el mantenimiento del orden. Y no es en absoluto porque sea demasiado vago para cocinar solo, ¿sí? Para empezar, creó la primera criada principal, que controlará todo el resto. Es posible sin eso, pero ¿por qué no debería organizar algo en su vida? Entonces, los parámetros son: alto, esbelto, ágil y resistente. Cortés, educado, actuando según la etiqueta, pero no snob. Sabe todo lo que una criada debería poder hacer, cocina excelentemente, lee rápido y recuerda bien, esto es para estudiar libros de cocina, y puede redactar una variedad de informes. Tiene resistencia al calor para que pueda pararse frente a la estufa. Hace todo lo que dice, pero no duda en hablar si su idea es mala y puede ofrecer una alternativa. Amable y cariñoso, dispuesto a ayudar al sufrimiento. También conoce Frikjitsu, porque ¿por qué no? No tendrá simples doncellas, sino doncellas de combate. Parece que un adolescente interior ha despertado en Simón, pero él es el rey, puede permitirse hermosas doncellas para él, ¿verdad? Y mientras creaba a su primera doncella y escuchaba con el rabillo del oído los susurros de aprobación de la corona, diciendo que iba por el camino correcto. El gran rey debería tener un séquito magnífico, de repente se dio cuenta de que exteriormente ella se parece dolorosamente a Betty. Al principio se sorprendió, pero inmediatamente empezó a corregirlo. Porque no, él no hará que sus doncellas se parezcan a Betty. Va a ser demasiado raro. E inmoral. Y, en general, es monógamo. No necesita muñecos de hielo, entonces, todo salió mal en alguna parte, solo quería que alguien lo dejara, es decir, confiarle todas las tareas del hogar, ¿cierto? En cualquier caso, su primera doncella resultó ser bonita.
Por supuesto, ella no se puede comparar con su Betty, pero está bien. Saludos, Su Majestad. La recién creada hizo una reverencia, recogiendo los bordes de su vestido. ¿Y cómo creó Simón ese vestido? ¿Eso está hecho de hielo? Voces de la corona le susurraron explicaciones y puede crear una tela de hielo. Vamos, es simplemente extraño hasta ese punto. ¿Qué deseas? Para empezar, creo que necesitas un nombre propio. ¿Tienes alguna preferencia? Preguntó Simón. Tomaré el nombre que creas apropiado. Incluso si será discordante. Te pediré que te mantengas dentro de los límites de la decencia y el sentido común. Respondió la criada cortés pero con confianza. Genial, ese punto de no dudes en hablar si su idea es mala parece funcionar. En el futuro no le vendrá mal tener cerca la voz de la razón, por si se envanece y empieza a hacer cosas inapropiadas. Bien, bien. Te nombro, Lidia. Gracias por ese hermoso nombre, Su Majestad. Estoy esperando sus órdenes. Ahora, crearé una docena de subordinados para ti y tú irás a familiarizarte con el castillo. Haz un inventario y déjame saber qué necesitas para trabajar. Ah, y prepárame la cena. Como desee, Su Majestad. En general, Simón se estaba instalando en su castillo en pleno apogeo. Un par de Ulks ahora estaban de servicio en cada entrada, y había un par más en cada salón. Las criadas recibieron inventario, instrucciones para vigilar a los pingüinos y aspersores en caso de desobediencia. A los pingüinos se les informó que las nuevas sirvientas estaban autorizadas a mantener el orden y que debían ser obedecidas, y que no obedecieran serían excomulgadas de sus mascotas principales. Un inventario de trofeos mostró que Simón tenía ahora 13.607 monedas de oro a su disposición, además de varias gemas y otros objetos de joyería de valor incierto. ¿Es mucho? Si tomamos en cuenta solo las monedas, recordamos cuánto gastó en el mercado de agricultores comprando alimentos con aproximadamente un mes de anticipación y asumimos que continuará gastando solo en visitas similares al mercado, entonces esto será suficiente para él. Unos 8 años. Por supuesto, no gastará exclusivamente en comida, pero aún así en los próximos años no debería tener problemas de dinero. De hecho, esto puede ser suficiente para organizar la industria pesquera sin atraer inversores. Y aunque esto no sea suficiente o tendrá una fuerza mayor y el tesoro se quemará, ahora sabe que las tierras de oro están llenas de mazmorras con tesoros y, si es necesario, puede ir a buscarlos él mismo. Todavía queda mucho trabajo para mejorar el castillo, pero ahora mismo él mismo podría vivir en él sin recordar cada segundo lo que hizo aquí cuando era el rey de hielo. Pero todavía no había suficientes camas ni otros muebles cómodos. Y ligero pero más tarde hará más jardinería y ahora ha llegado un nuevo día. Marceline ya llegó y es hora de que se muden al reino del desayuno. El dominio Breakfast Princess estaba ubicado en la parte sur de Oro, en la frontera entre Desert of Doom y Badlands. Bueno, eso es, en medio de la nada. Hasta donde Simón sabía, no había nada en esos lugares, ni siquiera acceso normal a agua dulce, y solo podía adivinar por qué el reino había surgido allí en primer lugar. Por cierto, el salón del Congreso del Consejo Real, que parecía pertenecer a una princesa local, no estaba ubicado directamente en Breakfast Kingdom, sino al noroeste de él. De todos modos, Simón y Marky tuvieron que viajar casi todo el continente para llegar allí, así que partieron temprano en la mañana. Cal podía alcanzar una gran velocidad, aproximadamente al nivel de un avión. Simón ya estaba deseando saber cómo volver a dominar el hechizo de vuelo y poder volar sin muletas. No, le gustaba montar a Carl, pero, después de todo, el vuelo independiente es casi el sueño más antiguo de la humanidad. ¿Estás preocupado?, preguntó Marceline mientras se acercaban a las fronteras del reino. Un poco. Ella también fue secuestrada, espero que no empiece a llamar a los guardias cuando le explique todo. Que se atreva. Les mostraremos a todos de qué estamos hechos. Marky. Estamos aquí para conversaciones de paz, no para una pelea. Lo sé, pero si yo fuera tú, estaría dispuesto a agitar los puños. ¿Qué? ¿De verdad crees que Breakfast no será feliz? Ella siempre está descontenta con todo. Pero quiero decir que cada segunda negociación con su participación termina en algún tipo de farsa, así que... Ok, entonces, ¿dónde deberíamos aterrizar?, preguntó Simón cuando ya estaban volando hacia el castillo. Carl, entra por la izquierda, gritó Marceline, tomando el mando y guiando a Carl hasta la entrada principal.
Bueno, ¿qué podría decir Simón sobre Breakfast Kingdom? Si la capital del reino de los dulces parecía un poco excéntrica, entonces el castillo local parecía fantasmagórico. Torres de cafeteras y tazas gigantes, las paredes parecían estar hechas de los mismos trozos gigantes de tocino y panqueques, y de ellos brotaba un líquido marrón parecido al café. La caldera superior como una fuente tormentosa. Aunque, a juzgar por el aroma persistente en el aire, que se siente incluso al acercarse, esto es realmente un café. Simón se negó a pensar en cómo todo esto es posible y por qué es necesario, solo una vez más se dio cuenta de que el mundo que lo rodea finalmente se ha vuelto loco. También se negó a pensar en el hecho de que todavía podría estar loco. Y entonces se sentaron y desmontaron cerca de la entrada, y antropomórficas y botellas de jarabe de arce se dirigieron inmediatamente hacia ellos. Simón involuntariamente miró a Marceline, pero ella no pareció mostrar ningún signo de sorpresa. Era difícil saberlo bajo ese protector solar. En general, Simón decidió que, dado que ahora se considera normal, significa que es demasiado anticuado. Después de todo, hay gente de dulces, así que ¿por qué no botellas vivas de almíbar? Se pregunta si los reinos de Candy y Breakfast están conectados de alguna manera. ¿Y Rey del Invierno? Lady Marceline, dijo uno de los guardias aparentemente locales. Así es. Simón asintió. Bienvenido a nuestro reino. La princesa ya te está esperando. Por favor, síguenos. Dentro del castillo local, Simón se dio cuenta de que todas las paredes aquí en realidad están hechas de comida. Y, a juzgar por el olor, no solo se echaron a perder quién sabe cuánto tiempo hace, sino que se pueden consumir ahora mismo. ¿Y si pregunta cómo? Todavía podía responder esto es mágico, y luego la pregunta por qué. Estaba más allá de su comprensión. Por supuesto, él mismo vive literalmente en una montaña de hielo, pero eso es hielo, es posible usarlo como material de construcción, pero ¿por qué usar comida para esto? Y el hecho de que el reino de los dulces también estuviera construido con dulces también confundió. Él un poco. Pero todos son letras. Ahora Simón entró en la sala del trono, donde la princesa ya los estaba esperando, rodeada de guardias. Quizás aquí había demasiados guardias solo para un orden honorable. Esto no es muy buena señal, aparentemente la princesa todavía le tiene miedo. Sin embargo, si se trata de una confrontación, toda esta seguridad realmente no podrá hacerles nada a él ni a Marceline. Ella, por cierto, levitaba junto a él con un elegante vestido sin mangas y con la parte superior abierta. No es demasiado profesional para el gusto de Simón, pero vinieron a una recepción real, así que tal vez fue apropiado. La propia princesa del desayuno parecía, bueno, literalmente como un desayuno viviente que tomó la forma de una niña pequeña y joven. Bien muy joven, entre 14 y 18 años. Bueno, está bien, aunque sea exagerado, pero le pueden dar 20. Sin embargo, como Simón sabía, en las tierras de Oo la apariencia no siempre es un indicador de la edad real. El mismo desayuno tenía nada menos que 200 años, y la dulce princesa terminó de construir su reino casi al mismo tiempo que se fundó la ciudad de los magos. Si no antes. Aunque, claro, la visión de una princesa de aspecto joven hizo que Simón se conmoviera involuntariamente y contuviera su sonrisa estallando con todas sus fuerzas. Doy la bienvenida a mi reino al monarca del reino hielo y a la reina vampiro. La princesa se levantó del trono y saludó a los invitados irradiando oficio y gracia. Cena, desayuno. Marceline, por el contrario, agitó la mano familiarmente, para sorpresa de Simón y evidente disgusto de Breakfast. Gracias por su cálida bienvenida, Su Alteza. Simón se apresuró a suavizar las esquinas, imitando un pequeño movimiento de cabeza. Para su vergüenza, de repente se dio cuenta de que no tenía idea de qué etiqueta era aceptada entre la nobleza actual. Al rey helado no le importaban un comino esas pequeñas cosas, y Simón ni siquiera pensó que los nobles pudieran tener reglas de conducta. Y me di cuenta recién ahora. Solo podía poner cara de póker e intentar comportarse lo más correctamente posible, al mismo tiempo que intentaba recordar qué costumbres tenían los monarcas del pasado. Inmediatamente solo pudo recordar el hecho de que los reyes europeos no se inclinan ante nadie, por lo que decidió limitarse a asentir. Soy Simón Petrikov, el rey del invierno, el actual gobernante del reino del hielo. Es un placer conocerle, su majestad. La princesa pareció satisfecha con ese saludo y se relajó un poco. Lady Marceline, ¿podrías al menos mantener las apariencias en la recepción real al principio?
¿Puedo recordarle, Alteza, que usted no me ordenó? Marky. No estamos aquí para provocar conflictos. Simón la hizo callar. Relájate, Simón, puedo hacer casi cualquier cosa que quiera, y lo único que ella podrá responder, como mucho, será un chillido indignado. Simón le dirigió una mirada de desaprobación. Oh, vamos, Simón. Solo quiero saltarme todo este ceremonial inútil e ir directo al grano. En serio, Breakfast no puede vivir sin convertir a un conversador inútil durante 2 horas. Déjala hacerlo y nosotros. Estaré atrapado aquí hasta mañana por la tarde. Solo sigo tradiciones nobles. Intervino la princesa secamente. Tú mismo inventaste estas tradiciones y las impones a todos. Y sin éxito. En serio, nadie, ni siquiera Bonibelle, sigue toda esta pomposa ceremonia. Nadie más que tú. Aún así, no estamos aquí para criticar, las preferencias de etiqueta de la princesa. Aunque, si es posible, nos gustaría ir directo al punto. Si no te importa, por supuesto. Está bien, está bien. La princesa levantó las manos indignada mientras parecía realmente ofendida. Sígueme. Después de salir de la sala del trono detrás de la princesa, acompañada por guardias, pronto llegaron a cierta habitación que parecía ser una oficina. A Simón le resultaba difícil decirlo con seguridad porque el equipo de cocina que había allí lo confundía, pero había un escritorio, sillas y un archivador, así que decidió que, después de todo, se trataba de una oficina. La princesa del desayuno parecía disgustada y, en general, Simón la entendió. Al mismo tiempo, no entendía por qué Marceline actuaba de manera tan hooligan. Sí, esa es la palabra correcta. Genial, después de todo estamos aquí. Casi pensé que ibas a ordenar que nos arrojaran a un calabozo. Marceline fue la primera en hablar cuando todos estuvieron sentados. Me tomó 3 veces darme cuenta de lo inútil que es. Refunfuñó el desayuno. Y una vez entenderás que siempre seguirás siendo un bruto grosero. ¿Te resultó tan difícil al menos fingir que todo esto te importa al menos un poquito? Marceline respiró hondo ante esto. Desayuno, querida, no sé cómo decirte suavemente, así que te lo diré sin rodeos. Por el hecho de que has acumulado un montón de ceremonias tradicionales, que te parecen hermosas, pero en realidad son simplemente fanfarrones inútiles que hacen perder mucho tiempo, nadie te amará más. De hecho, esto, y tu obsesión enfermiza con el formalismo y cosas así, es exactamente la razón por la que no le gustas a nadie. Ni siquiera Bubblegum se esfuerza en pensar en páginas enteras si cabe en un párrafo. ¿Cómo te atreves? Y el desayuno estalló con tanta indignación que saltó de su asiento y golpeó la mesa con los puños con todas sus fuerzas. La mesa, sin embargo, ni siquiera se movió. Soy la princesa del desayuno reino. Soy una persona elegante, sofisticada y trabajadora. Mi pueblo está prosperando y todos los gobernantes aprecian mis esfuerzos diligentes para codificar los actos jurídicos. Sí, pero no están muy dispuestos a salir contigo o invitarte a sus fiestas. ¿O me equivoco? La princesa abrió los ojos ante esto y pareció ahogarse con las palabras. Ah, tú, ni siquiera tienes tu propio reino. Dijo finalmente Desayuno. Sí, pero por alguna razón soy tan grosera y grosera, siempre y en todas partes aceptada, si no como una invitada bienvenida, al menos como una increíble fiestera. Y cuando trato de resolver algunos problemas, mi opinión suele ser la escuchado. Soy amado y respetado por mucha gente en todas las tierras de Oa. Pero tú, por otro lado, Gol, me excedí. Al oír las últimas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de la princesa, se cubrió la cara con las palmas de las manos, se desplomó en la silla y comenzó a llorar. Desayuno, cariño, lo siento, realmente no fue mi intención ofenderte. Es solo que tanto yo como todas las demás princesas tenemos tus pomposas cosas clericales atrapadas en la garganta desde hace mucho tiempo, Eso no esto significa que nadie aprecia tus esfuerzos, todo el mundo solo quiere que dejes de ser un militante aburrido y empieces a tratar la vida más fácilmente. Bueno, sí, por supuesto. Soy simplemente un aburrido. No estoy tratando de traer alguna apariencia de orden a estas malditas tierras Glob. Solo estoy tratando de introducir procedimientos formales uniformes en todos los reinos para que la vida se vuelva más difícil para todos. Solo quiero arruinar la vida de todos con mis tonterías aburridas, ¿verdad?
Solo soy una niña sucia que no sabe cómo divertirse y en cambio se preocupa por cosas tan inútiles como el bien, ser de mi propio reino, paz sin guerra en las tierras de oro, cumplimiento de tratados internacionales y otras porquerías. ¿Crees que no sé de qué hablan las otras princesas? ¿Que no sé lo que piensan de mí? ¿Que no sé que me llaman alma gris tinta que se hace pasar por un pez gordo importante, pero en realidad solo soy un general de boda sin boda? Y, ante esto, finalmente se atragantó con sus propias lágrimas y comenzó a sollozar violentamente, y Marceline voló hacia ella, la envolvió en sus brazos y comenzó a susurrarle algo tranquilizador. Simón, por el contrario, observó en silencio toda esta acción y se sintió francamente superfluo. En cierto modo vinieron aquí para resolver problemas burocráticos y disculparse con Breakfast Princess, ¿verdad? Entonces, ¿qué diablos está haciendo Marky aquí? ¿Realmente no crees que estoy haciendo cosas inútiles? Querida, tú eres la única que está tratando activamente de restablecer al menos algo de orden en las tierras de Oo y mantener relaciones equilibradas entre los principales actores. Sin tu mediación, muchos pequeños conflictos estarían ardiendo ahora mismo. Pero, en serio, niña. Tienes que hacer algo con tu adicción al excesivo trabajo administrativo. Eso se convierte en absoluto esnobismo y tonterías en general, y aunque eres una princesa, estás tratando con las mismas princesas. Y las princesas actuales son tan, bueno, tú ya sabes, simple. Quiero decir, tratan todo de manera más simple. Por lo tanto, no es necesario complicar demasiado las cosas simples para obtener un resultado adecuado. Quiero decir, es necesario simplificar algunos de los procedimientos formales, la mayoría de los procedimientos, en realidad. De esto no perderán eficacia, al contrario, añadirán y... ¿Desde cuando entiendes la jurisprudencia para poder decir eso, Marceline? No necesito entenderlo para entenderlo. Una idea que cabe en un párrafo de texto no necesita extenderse a lo largo de 10 páginas. Es simplemente estúpido. No extiendo el texto a 10 páginas, está bien, supongo que realmente estoy aplicando demasiado las formalidades. ¿Realmente lo entendiste finalmente? Han pasado menos de 400 años. Cállate. El desayuno le dio una palmada a Marceline con la palma, aunque sin entusiasmo. Yo y sé que poner las cosas en orden en las tierras de Oo es una causa perdida, pero al menos alguien tiene que hacerlo. No puedes confiarle ese asunto aún, de verdad. Ella no notará cómo hará del mundo entero su imperio, y luego se arrancará el pelo tratando de descubrir cómo puede tenerlo todo en sus manos y no salir lastimada. Oh, sí, puede. Entonces, ¿vas a optimizar los procesos burocráticos? Sí, probablemente esta sea una solución de larga data. Pero no creas que te libraré de ella por completo. Ahora, jovencita, ni siquiera pensamos en eso. Aunque, si nos alivias la carga, te estaremos muy agradecidos. Simón sonrió. Durante la última hora y media, él y Marky han estado tratando de calmar a Breakfast Princess, quien tuvo una terrible rabieta. Sus guardias acudieron corriendo a sus sollozos, pero después de evaluar la composición presentada se marcharon sin hacer preguntas. Esta no es la primera rabieta o ellos mismos no sabían qué hacer y decidieron dejarlo todo en manos de los invitados. Durante esta hora y media, Simón aprendió sorprendentemente muchas cosas, tanto útiles como cosas que preferiría no escuchar. Se enteró de que el Consejo Real se fundó como resultado del intento de Billy el héroe de prevenir una guerra importante, y Breakfast fue nombrado presidente vitalicio como la parte más desinteresada en un conflicto que nunca tuvo lugar. Que durante algún tiempo sirvió exitosamente como intermediaria entre todos los reinos, pero luego todos los conflictos más agudos fracasaron y ahora los reinos prefieren resolver cualquier problema por sí mismos. Resulta que en las tierras de Oo hay muchos pequeños reinos que no pertenecen al Consejo Real y cuyas princesas la envían abiertamente al infierno, y esto puede causar algún tipo de problemas en el futuro. Que el reino del desayuno existe a expensas de los turistas ricos y porque por sí solo no se ha rendido ante nadie, porque está situado en medio de los desiertos del sur y no puede ofrecer nada más que desayunos. Que la princesa del desayuno tiene un terrible complejo de inferioridad debido al hecho de que todas las demás princesas actuales se comunican entre sí como novias, se invitan a fiestas musicales, meriendas y otros eventos de entretenimiento, pero ella casi nunca, no, eso último. ¿No fue ella quien dijo eso? Él lo entendió por sus palabras.
Y durante la misma hora y media, Marceline, con el apoyo de Simón, no demasiado activo, pero sí sincero, intentó calmarla y convencerla de que no era una tonta inútil, a la que nadie respetaba y que fracasaba completamente tanto como política, como persona y como hermana mayor. Esto último generalmente no está claro de dónde viene. En el camino, Marceline la llevó cuidadosamente a la idea de que no puede vivir así y que necesita cambiar algo si quiere. Quieren aumentar el prestigio y la autoridad. Simón comenzó a sospechar que todo esto era algún tipo de plan astuto, del cual Marky se olvidó de contarle. Estoy sorprendida, Marceline. ¿Con qué? Eres la última persona que conozco de la que sospecharía que podría sentir empatía. Sin ofender. Ah, no lo tomas. Me sorprende que no hayas perdido la empatía en tantos años. Aunque sí se ha desgastado considerablemente. En realidad, quería decirte que me sorprende que sientas empatía conmigo. Esto no es solo otra broma tuya, ¿verdad? No soy tan desalmado, tostado, aunque a veces me dejo llevar. Bien, oh. Entonces ella se puso en marcha. Estamos aquí por negocios, y yo, Marceline, es tu culpa. ¿Por qué viniste aquí? Mío, ¿quién está discutiendo? Y vine aquí en busca del apoyo moral de Simón. ¿Usted, y apoyo moral? Oxímoron. Bueno, lo que sea. Entonces, Su Majestad, tengo entendido que no trajo ningún documento. No y, como siempre. Ella asintió, abriendo un cajón del escritorio y sacando una pila de papeles. Entonces, ¿el rey helado realmente murió? ¿Por qué te ves tan inseguro? Es una larga historia y Simón empezó a contar. Cómo vivió antes de la guerra de los hongos. Cómo encontró la corona. Cómo lo maldijo. Cómo finalmente se convirtió en el rey de hielo. Cómo su mente volvió a él. Cuánto lamenta todo lo que hizo como rey de hielo. Y cómo quiere arreglarlo todo. La princesa del desayuno lo miró con los ojos redondos al final, y parecía, bueno, no sorprendida, pero casi. Bueno, en general, esta es la situación. ¿Y Su Alteza? ¿Sí? En serio lo siento. Después de todo, Simón inclinó la cabeza, al diablo con los modales reales. Por favor, perdóname por todos los problemas que te he causado. Si quieres que, de alguna manera te pague, entonces, haré todo lo que esté en mi poder. Simón. Esa última parte fue superflua. Siseó Marceline. La palabra del monarca en las tierras de Ojo vale mucho, y esas promesas no se lanzan simplemente, especialmente hacia otros monarcas. Por supuesto, puedes retirarlo, pero se verá antiestético, por decirlo menos. Marceline es una cabrona despreocupada, pero incluso ella siempre se toma esas cosas en serio. La princesa del desayuno miró en silencio a Simón, y luego, con el mismo silencio, se levantó, caminó alrededor de la mesa, se acercó a él y lo abrazó. Te perdono, no, rey del invierno. En cuanto al pago, solo tengo una petición. No me secuestras más. Estoy seguro de que no será demasiado difícil para ti, ¿verdad? Simón rompió a llorar. Breakfast Princess acompañó personalmente a los invitados hasta la salida, lo que hizo muy raramente. Todos los asuntos que requerían su presencia personal se resolvieron ayer, pero sería demasiado grosero exponer a los invitados de noche cuando necesitan cruzar casi todo el continente hasta sus hogares, por lo que mostró cortesía y los invitó a quedarse a pasar la noche. Por supuesto, no iban a negarse. Cuando el rey del invierno pidió que lo llamaran por su nombre en un ambiente informal, ¿verdad? Cuando Simón aceptó su, por así decirlo, invitación de negocios, e incluso con Marceline, no estaba segura de qué esperar de él. Al principio incluso se alegró de que alguien más hubiera venido a reemplazar al rey helado, pero luego pensó, ¿y si el nuevo rey es peor que el anterior? ¿O qué pasa si después de todo es un truco? Pues sí, la llegada de Marceline a Gvadir también la emocionó. Como resultado, hizo que los guardias entraran en la sala del trono y puso a varios más en el pasillo cercano. Ella entendió que en el peor de los casos difícilmente podrían detener a un par de invitados peligrosos, pero su tarea no era detenerlos, sino detenerlos para que los guardias afuera pudieran contactar a Finn y Jake. Al final resultó lo que pasó. Y de alguna manera todo resultó estúpido. Una escaramuza basada en la eterna falta de respeto de la reina vampiro llevó a su propia histeria y ¡qué vergüenza! Y luego a una conversación de corazón a corazón y... Ha pasado mucho tiempo desde que alguien le sacó el alma de esta manera, la pulió adecuadamente y la volvió a colocar.
La última vez fue el inolvidable Billy, quien, aunque no sabía manejar las palabras tan bien como su espada, era un alma lo suficientemente brillante como para ayudarla a sobrellevar todas las experiencias de esos años. Se pregunta cómo está él ahora. Y luego Simón le dijo que estaba maldito. Ella no estaba sorprendida. De nada. En serio, ha visto tantos casos de cómo aplicar todo tipo de hechizos a los gobernantes que es hora de publicar un folleto prevención de maldiciones y formas de eliminarlas. Aunque el caso de Simón, sin duda, destaca incluso en su contexto, sino más bien en los detalles. Y a escala de la figura del Rey Helado. El Rey Helado era una leyenda. Sin exagerar. Malo, enojado, sucio, comportándose como el último gamberro, pero una leyenda. Por supuesto, es difícil percibirlo como tal cuando se sube a tu habitación, te secuestra y luego comete una estupidez tan increíble y dice tonterías tan increíbles que no hay palabras que puedan describir. Sin embargo, había existido casi tanto tiempo como la Tierra de Oro, y parecía que continuaría existiendo con ella. Y de repente, eso es todo. La leyenda simplemente y terminó. Es difícil de creer, incluso viéndolo con sus propios ojos. Era obvio que Simón no era el rey de hielo. Eran demasiado diferentes, tanto en apariencia como en comportamiento. Aunque no, esto no ha terminado. Es simplemente el comienzo de una nueva parte de la leyenda. La figura del Rey Helado era demasiado grande, demasiado visible para desaparecer sin dejar rastro. Y sería una tontería esperar que su sucesor fuera demasiado pequeño y discreto para no dejar su huella en la historia. Por supuesto, no todo el mundo lo entenderá y no todo el mundo lo creerá. Aunque intentará ayudar con el segundo. Ella sabe lo que es cuando nadie cree en ti. El héroe la ayudó sin pedir nada a cambio. ¿Por qué no debería ser una heroína ahora y ayudar a alguien que lo necesita, especialmente cuando esto se cruza directamente con sus deberes como presidenta del Consejo Real? Sintió que el viento del cambio llegaba a la Tierra de Oro una vez más. Y esta vez, quizás, estos cambios sean para mejor. Simón y Marky volaron silenciosamente hacia Carl. Era un silencio bastante acogedor, como cuando estás al lado de una persona cercana a ti, y ese solo hecho ya te hace sentir bien. Y no hay necesidad de palabras ni otras señales de atención, basta con darse cuenta de que estás cerca. Simón, sin embargo, tenía una pregunta en mente desde ayer. Y decidió preguntarlo ahora. Dime, Marky, ¿qué fue eso de ayer? ¿De qué estás hablando? Acerca del comienzo de nuestra conversación con la princesa del desayuno. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, como lo dije, tenía un fuerte presentimiento de que estabas llevando a cabo cierto plan en ese entonces. Sobre el cual no me dijiste nada. Bueno, no es que hubiera un plan, es solo que tenía muchas ganas de acercarme a ella y transmitirle la idea de que torturar a las personas con preludios largos e innecesarios disfrazados de tradiciones es malo. Realmente no esperaba que ella estallara. Lágrimas. Ahora me avergüenzo de todas mis burlas en su dirección. Entonces, ¿no planeaste provocarla para que tuviera conversaciones reconfortantes con nosotros dos, para que como resultado de ellas ella comenzara a tratarme más favorablemente? ¿Qué? Ja, ja, ja. Oh, Simón, piensas demasiado en mis habilidades mentales. No soy lo suficientemente genial como para revelar tal plan. ¿Estás seguro? Bueno, tal vez aproveché la situación para ponerte en una posición favorable. Soy lo suficientemente inteligente para manipulaciones tan pequeñas. No estoy seguro de que tales manipulaciones sean éticamente correctas, pero, gracias. De nada. Marceline sonríe bajo su máscara oscura. En verdad, quería provocar toda la negatividad de la princesa en sí misma, para que Simón pareciera una noble nobleza en su contexto. No es la mejor idea, si no se tiene en cuenta que nadie en su sano juicio amenazaría a la propia reina vampiro, incluso si se comportara francamente como un cerdo, y el desayuno suele ser lo suficientemente prudente como para separar el trigo de la paja y no transferir su actitud de una persona a otra. ¿Quién sabía que tenía depresión y un ataque de nervios en la nariz? Bueno, resultó aún mejor. Simón recibió ayuda y Breakfast Princess fue abrazada y reconfortada. 2 buenas acciones por el precio de una. Ella será una heroína muy pronto. Igual que Finn, sí. Bien, ahora necesita pensar en el repertorio para carpinteros, porque un pedido tan grande requerirá un gran concierto. Quizás incluso más de uno y...
Capítulo 9, Problemas mundanos. Después de dejar a Marceline en su cueva, Simón regresó inmediatamente a su castillo, donde fue recibido por imperturbables Iceulks saludando y serviciales criadas que lo acompañaron al comedor e inmediatamente le sirvieron un almuerzo caliente. Para ser honesto, Simón logró olvidar que alguien lo estaba esperando en su propio castillo. Incluso si sus sujetos actuales, de hecho, no eran muy diferentes de los golems avanzados, es decir, eran marionetas mágicas programadas para cierto comportamiento, todavía estaba contento. Pero todavía le resulta extraño. Simón no estaba acostumbrado a que lo trataran con respeto y servilismo. Como un rey. Bueno, esto no es nada malo. Sí, puede vivir con eso. Sin embargo, le gustaría hacer algo con respecto a este omnipresente resfriado. Simón ya había aceptado que el frío lo acompañaría constantemente durante toda la vida, pero esto no hacía que algunos pequeños matices de tal convivencia fueran menos molestos. Tomemos, por ejemplo, un almuerzo caliente. Que después de 2 minutos ya no hace tanto calor. Porque en su reino del frío, ¡qué sorpresa! Hace frío constantemente y por eso aquí todo se enfría rápidamente. Simón, por supuesto, podía comer alimentos fríos sin problemas, pero los calientes aún saben mejor. Y esas pequeñas cosas resultarán completamente desagradables aún más para sus futuros invitados, por lo que se anotó en cantar los platos para que la comida no se enfríe rápidamente. ¿Qué? ¿Qué tipo de invitados? Ah, los reales, por supuesto. Es solo que ayer Breakfast Prince sacó a relucir un tema como una recepción real, y dado que cambió de identidad y ahora quiere disculparse con todas las princesas, sería bueno organizarlo e invitarlas a todas. No de inmediato, por supuesto, pero sí más tarde, cuando la idea de que un nuevo rey esté ahora sentado en el trono de hielo, que, por cierto, también valdría la pena crear, se arraigue en la conciencia de las masas y la mayoría de las princesas lo harán más o menos. Menos aceptarlo. El hecho de que no todos creerían inmediatamente en su historia era obvio, especialmente cuando todos todavía tenían fresco en la memoria aquel fiasco con el rey bonito. Por una vez no estaba avergonzado de sí mismo rey de hielo, sino de otras princesas. Vale, era imposible reconocer su rostro sin barba, vale, se cambió de ropa, pero como no iban a reconocer la corona. Pero bueno, eventualmente todo se calmará y entonces será posible invitarlos a todos. Sí, cuando el castillo esté listo para recibir invitados. Pero mañana estará preparando el castillo, y ahora, tal vez, se ocupará de algún legado del rey helado, que sus manos aún no alcanzan, es decir, su, computadora personal. Entre comillas, porque, aunque este dispositivo realiza, de hecho, las mismas funciones que los PC que Simón conoce, la ejecución fue algo futurista. No, en serio, 1000 años después de la guerra, en torno a la magia, los dulces vivos y el mundo de fantasía en general, él mismo es un hechicero inmortal y demás, y aquí esto. Una computadora con un holograma en lugar de pantalla y acceso inalámbrico a Internet, lo cual es otra sorpresa. Todavía existe, y ni siquiera es muy diferente de lo que era antes de que cayeran las bombas, excepto el libre acceso. No era posible recordar de dónde vino esta cosa en la casa del rey helado, y tampoco la usó activamente. Pero ahora Simón lo tiene. Y decidió estudiarlo más de cerca, porque y bueno, es interesante. Su primera, y única, computadora fue la que el señor Mo le regaló en honor a su primera expedición exitosa. Nunca encontró la armadura de Celdrón, pero en el camino hizo varias docenas de descubrimientos, aunque relativamente pequeños. No se puede decir que Simón y el fundador de la mayor corporación de fabricación de computadoras del bloque occidental estuvieran íntimamente familiarizados, pero Mo era un conocido filántropo que estaba interesado no solo en el futuro, sino también en el pasado, y por eso patrocinó muchas expediciones arqueológicas. Incluido el suyo. Aquel ordenador pertenecía a la primera serie para gente corriente, y Simón, después de familiarizarse con este milagro de la ingeniería electrocomputadora, caminó durante mucho tiempo en estado de asombro. Y luego, ese incidente con la corona, era un ávido aficionado a la PC, aunque era precisamente aficionado más que cualquier otra cosa. Y ahora estaba en el mismo estado que cuando adquirió su primera computadora.
porque delante de él hay una caja de metal y plástico, algo así como un teclado elegante, pero en esta caja hay 3 discos de memoria de 10 terabytes, un procesador de 20 núcleos con una frecuencia de reloj de 10 GHz, 4 RAM de 32 GB, una tarjeta de vídeo con una resolución máxima admitida de 3440x1440 píxeles y otro montón de hardware con un montón de características generalmente incomprensibles. Y sí, se incluye un holoproyector con cámara y micrófono. Bueno, la pantalla holográfica era monocromática, pero Simón descubrió un conector para un monitor independiente. Y para que lo entiendas. Antes de la guerra, el disco más grande que Simón vio en sus ojos contenía 512 GB, un procesador de 8 núcleos con 2 GHz se consideraba de gama alta, las pantallas más sofisticadas soportaban una resolución máxima de 1600-1200 y los holoproyectores se consideraron tecnología experimental y nunca llegaron al mercado. Quizás los militares tenían una técnica más genial, pero tanto. ¿De dónde? Y, lo más importante, ¿para qué? Simón no recuerda en las tierras de O al menos un fabricante de equipos de alta tecnología y, lo que es más importante, nadie que los venda. No quiere decir que el mundo caiga en una edad media en la que nadie tiene idea de la electricidad, pero la electricidad no está en todas partes y, cuando la hay, se utilizan principalmente muestras de tecnologías de antes de la guerra. Por cierto, se pregunta si los lugareños los encontraron directamente y los restauraron, o si realmente hay una producción en alguna parte, pero él no lo sabe. Pero aún así, eso no explica esta pieza de alta tecnología. Parecía bastante mayor, pero no exactamente anciano. Es decir, lo más probable es que se haya ensamblado después de la guerra. Y dieron tales características que simplemente no hay palabras. Es decir, la ciencia todavía se está desarrollando en alguna parte. Pero aún así, ¿no es demasiado potente para un simple PC? ¿Dónde está tanta memoria? ¿Por qué tanta velocidad? Y, después de resolver este acertijo y no entender nada, Simón fue a mirar los archivos. En el escritorio había una carpeta con imágenes torcidas dibujadas con Paint. Después de hojearlos y no encontrar nada interesante allí, envió sin piedad toda la carpeta a la papelera. Luego encontró archivos de un formato desconocido para él, que resultaron ser versiones digitales de libros. Nunca pensó que los libros pudieran digitalizarse. Será necesario abordar esto de alguna manera. Entre los libros había principalmente novelas sobre temas cercanos al amor con distintos grados de sarna, pero también había guías de los reinos de oro, probablemente para que fuera más fácil encontrar a una víctima de abducción, tratados históricos, que Simón, naturalmente, estaba interesado, trabajos sobre biología avanzada y genética, nunca recordó por qué el rey helado los quería, libros de referencia técnica, tampoco está claro por qué eran necesarios, y algo así como publicaciones periódicas de noticias se almacenaban en una carpeta separada, solo en forma de archivos. También había archivos en formato de vídeo que resultaron ser una especie de películas amateur de dudosa calidad, y también juegos. Juegos bastante simples, como plataformas y beat'em up. El propio Simón no era un ávido jugador antes de la guerra, pero comulgó con algunos títulos ruidosos e incluso le gustaron. Pero todas esas artesanías que quedaron de Iki eran, obviamente, un nuevo modelo de posguerra, y por no decir que fuera particularmente bueno. Aunque, tal vez sea solo que Izekin tiene un mal gusto, y hay proyectos más interesantes en Internet y... Por cierto, en cuanto a Internet, Izekin tenía su propio correo electrónico, que, sin embargo, no tenía nada extraordinario, y el navegador tenía una función de autocompletar contraseñas de sitios, que le servía a Simón como una lista de los recursos más visitados por Iki. Y había algo interesante allí. Resulta que los magos tienen su propio sitio de giro. Magach era un lugar de distribución de datos no verificados, publicidad de productos mágicos en forma de rompecabezas estúpidos y falta de respeto hacia los compañeros de trabajo. Bueno, no fue diferente del foro de antes de la guerra, excepto quizás por el contingente, e incluso eso es discutible. También había sitios web de noticias que ofrecían suscripciones para recibir las últimas noticias. Justo en el momento en que Simón los estaba mirando, llegó a su correo electrónico un archivo que contenía el último número del Herald of O. Y en primera plana estaba el titular El Rey del Invierno Real, ¿o no? Evidentemente, esto llamó la atención de Simón, por lo que inmediatamente se sumergió en el texto del artículo. Muchos de nuestros lectores ya conocen el último incidente inusual relacionado con el Rey Helado. Para aquellos que se perdieron esta noticia, les recordamos.
Después de rumores no confirmados sobre su muerte en Wizard City y su participación oficialmente confirmada en la captura del infame villano de Lich que escapó del Candy Kingdom, nuestra oficina editorial recibió numerosos informes de las cercanías del Reino de Hielo sobre el anuncio real declarado, en el que un desconocido afirma, cita: "El Rey de Hielo ya no existe. ¡Viva el Rey del Invierno!". Fin de la cita. Desde entonces, muchos se han preguntado qué significa todo esto, pero parece que finalmente obtuvimos una respuesta lo suficientemente clara. Hoy Breakfast Princess, quien es la presidenta permanente del WoW Royal Council, se comunicó con nuestra oficina editorial y dio explicaciones oficiales sobre esta situación. Consulte el texto completo de su declaración oficial en la página siguiente. Según ella, resulta que el Rey Helado estuvo condenado a la locura todo este tiempo, pero durante un incidente reciente en la Ciudad de los Magos, en el que supuestamente murió, esa maldición disminuyó y recuperó la cordura. Simón Petrikov, este parece ser su verdadero nombre, se arrepiente sinceramente de su comportamiento durante su propia locura y, para romper con su oscuro pasado, decidió cambiar su título a Rey del Invierno. Princess Breakfast enfatizó que este cambio de título fue reconocido oficialmente y, por lo tanto, ya no existe el Rey de Hielo. Ahora solo hay un Rey de Invierno. También enfatizó que de acuerdo con el decreto del RC No. 23 sobre las maldiciones, sus autores y sus víctimas, Simón Petrikov no está sujeto a ninguna responsabilidad legal por las transgresiones cometidas durante su tiempo como Rey de Hielo. Recordemos que según este decreto, las víctimas de maldiciones no son responsables de sus acciones cometidas como resultado de la acción de maldición. Esta es la versión oficial de lo sucedido, y ahora la pregunta principal es, ¿en qué medida se corresponde con la realidad? Nuestro consejo editorial no acusa en modo alguno a Breakfast Princess de incompetencia, y mucho menos de falsificación y protección, pero ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido engañada? Nuestros lectores habituales seguramente recordarán un incidente relativamente reciente en el que el Rey Helado se hizo pasar por un rey agradable y así pudo engañar a muchas princesas a la vez. Naturalmente, de esto surge una pregunta razonable. ¿No es esta situación una repetición de aquel incidente? Quiero creer que Breakfast Princess, conocida por su racionalismo y su minucioso enfoque en los negocios, no podía dejarse engañar tan fácilmente, pero nadie está inmune a los errores, y el Rey Hielo ya ha demostrado que es capaz de engañar con éxito a muchos a la vez. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia a favor de esta opción, por lo que a pesar de nuestras dudas razonables sobre esta situación, la posición oficial del presidente del Consejo Real es que el Reino del Hielo ahora tiene un nuevo gobernante, que en realidad es viejo, recién curado de la maldición. Solo podemos observar los acontecimientos y acciones posteriores del recién nombrado Rey del Invierno. Bueno, el desayuno funcionó rápidamente. Sí, ella prometió dar esta aclaración en un futuro próximo, pero él esperaba que fuera para el final de la semana. Después de todo, sigue siendo una mujer ocupada. El tono mismo de ese artículo no era muy agradable, pero antes de la guerra los artículos sobre él eran a menudo mucho más ofensivos, ridiculizando tanto sus fracasos en las expediciones como su fascinación por los aspectos místicos de la historia. En vista de sus antecedentes, este artículo parece ser el pináculo del pensamiento constructivo. En general, sin bromear, muchas gracias a Breakfast Princess por su apoyo. Tuvo que completar un montón de papeleo y pasar varias pruebas psicológicas, pero considerando que todo tomó solo 5 horas, lo cual es bastante rápido para máquinas burocráticas generalmente torpes, valió la pena. Y en realidad tiene mucha suerte de que exista un decreto 23º, según el cual ella lo amnistió por completo. E incluso emitió el certificado correspondiente. No es que de repente dejó de avergonzarse de Iki o cambió de opinión acerca de disculparse con las princesas, pero ahora al menos está limpio ante el derecho internacional. Bueno, la mayoría de las princesas pueden tener su propia opinión al respecto, especialmente porque todas las princesas no oficiales querían estornudar en el desayuno, pero él tiene que superarlo y demostrarlo de todos modos. En cualquier caso, definitivamente habrá que agradecer a Breakfast Princess. Me gustaría regalarle algo caro, único y, si es posible, útil. E invítala a visitarla, sírvela al más alto nivel, organiza un resort para ella aquí. ¿Un resort? Por cierto, montar un resort aquí es una buena idea. Organizar esquí, hockey de algún tipo, aguas termales de alguna manera para involucrarse, algo más.
Por supuesto, su reputación puede ahuyentar a los clientes potenciales, y puede ser problemático monitorear esto, teniendo en cuenta que una búsqueda del tesoro bastante fácil le proporcionó dinero para cuantos años adelante. Simón ya no está seguro de que necesite organizar algún tipo de negocio. Y realmente, ¿por qué necesita todas estas hemorroides con los clientes, la administración y otras cosas, si le basta con caminar por el bosque una vez cada pocos años para tener una vida cómoda? Y todavía anotó esa idea sobre el resort. Después de jugar con la computadora el tiempo suficiente, Simón decidió que era hora de enviarle una carta a la dulce princesa, ya lo había retrasado demasiado. Entonces, armado con una pluma que escribe sola, comenzó a componer el texto de la carta. Su Alteza Real, dulce princesa, yo, Simón Petrikov, el rey del invierno, te escribo para expresarte mis más sinceras disculpas por todas las acciones indignas que te causé, siendo un loco conocido como el rey de hielo. Sé que repetidamente te he causado preocupación con mis intentos de secuestrarte y obligarte a casarte. Les pido que acepten mis más sinceras disculpas y les aseguro que esto no volverá a suceder en el futuro. Me esfuerzo por repararte a ti y a todos aquellos a quienes, sin querer, he causado tanto daño, así como por establecer nuevas relaciones amistosas con tu reino, y me gustaría empezar a conocernos desde cero. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme. Como señal de mi buena voluntad, quisiera invitarte a visitar mi castillo de hielo, que actualmente estoy organizando activamente para la recepción de distinguidos invitados. Planeo terminar el trabajo dentro de un mes, después del cual estaré encantado de verte como un invitado de honor. Entonces podremos discutir todas sus preguntas en un ambiente más relajado y estoy seguro de que podremos encontrar un lenguaje común. Os informaré adicionalmente de mi disposición a recibiros. Espero su respuesta y espero una cálida bienvenida. Con todo respeto, Simón Petrikov, el rey del invierno. Resultó más o menos, pero parece que el estilo se sostiene y se indica la idea principal, por lo que solo queda sellar el sobre con el sello real y crear una paloma mensajera para entregarlo. Por cierto, Breakfast también tuvo una situación desagradable con ese sello. Cuando ella trató de descubrir qué tipo de sello tenía, primero cayó en un estupor, y luego, después de 2 minutos de frenando su memoria, admitió confusamente que sí. No tenía ningún sello y nunca lo había tenido. El rey helado de alguna manera no tenía necesidad de eso. Breakfast, por otro lado, apoyó su cuerno en esta afirmación y dijo que él debe tener un sello real, y a ella no le importa dónde y cómo lo obtenga, incluso si lo hace de la nada, pero que debería preséntelo para una muestra ahora mismo. Pues bien, Simón, sin pensárselo 2 veces, se creó un sello de hielo eterno, eligiendo a modo de dibujo su corona y 3 copos de nieve de diferentes tamaños a su alrededor. Breakfast se quejó de que el material del seal debería ser más duradero, el hielo eterno no es lo suficientemente duradero para ella, sí, pero aceptó la muestra del seal de todos modos. Después de terminar con la carta y entregársela a la recién creada Paloma de las Nieves para que la reenviara, solo que esta vez de tamaño normal, Simón fue al archivo humano, como patéticamente llamaba a su biblioteca, donde sus manos finalmente llegaron al Enchiridion. Después de copiar todas las páginas y unirlas en un libro, a lo largo del camino asegurándose de que sí, este libro se puede copiar, porque tenía vagas dudas al respecto y luego se sentó a leerlo y comenzó a estudiar las secciones dedicadas a la magia. Y lleno de comprensión, como un monje budista. ¿Qué es la magia? Parecería que la respuesta es obvia. Esto es manipulación y cambio de la realidad circundante. Pero la gente puede cambiar la realidad de todos modos, ¿no es así? Aquí te acercaste al espejo, lo rompiste, y aquí la realidad ha cambiado a una en la que este espejo está roto. ¿Qué más tiene de diferente la magia? ¿Puede violar las leyes fundamentales de la naturaleza y la lógica? ¿Pero es este realmente el caso? Si la magia existe en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza y la lógica, ¿no significa eso que en realidad no funcionan? Pero claramente no es así, porque se puede deducir su existencia, y funcionan de una manera estrictamente definida y hasta que entra en juego la magia, y entonces ya funcionan de otra manera. ¿Puede la magia influir en las leyes del universo? ¿O se detalla en estas mismas leyes como una lista de excepciones permitidas? Entonces, la magia no es una violación de las leyes de la naturaleza y la lógica, sino su continuación, una adición. Pero resulta que no viola nada. O tomemos una definición un poco más tradicional de magia. La capacidad de influir en la realidad con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Bien, pero ¿qué clase de poderes son estos?
¿Mágico? ¿Cómo son? ¿Son parte del universo o algo más? ¿De dónde vienen y cómo puedes interactuar con ellos? ¿Cómo afectan al mundo? En Chiridión, en general, da una respuesta bastante simple y al mismo tiempo alucinante. Para comprender la magia, es necesario darse cuenta de una cosa. Todo este mundo, y todo lo que hay en él, así como, en general, todo el multiverso, existió en la llamada imaginación cósmica. Y todo lo que hay dentro de esta imaginación cósmica es un sueño. Una visión. Una ilusión. Un conjunto de imágenes mentales que se han vuelto materiales. Llámalo como quieras, pero lo más importante que debes entender es que el multiverso en realidad no es real. Y todo lo que sucede en él es solo una historia, un cuento de hadas, y todos los que viven en él son personajes que desempeñan un papel en el escenario. Hay personajes principales, hay personajes secundarios, hay personajes de fondo, y cada uno tiene su propio significado para el universo, y cuanto más significativo es un personaje, más influencia tiene en el universo. Pero el universo no es solo una representación, es también un juego y, como todo juego, tiene reglas. Y conociendo estas reglas, podrás utilizarlas en tu propio beneficio. Y, de hecho, todos los magos usan esto. Abusan de las reglas y los bichos del universo, cometiendo todo tipo de obscenidades. Sin embargo, el precio por tal uso fallido es duro. Tristeza y locura, y cuanto más poderoso es el mago, más fuertes son. Ahí sí, sonaba como una completa tontería de un drogadicto drogado, pero maldita sea, todo lo que Simón sabía decía que así era. Todo encaja tan perfectamente en esta imagen del mundo, su propia magia, de hecho, no era suya, sino la corona, que era un objeto importante, y sin ella habría seguido siendo un personaje secundario en la historia global. Lo mismo con Marceline, una reina vampiro milenaria con influencia significativa en las tierras de Oo y heredera de Anson Abadir, tenía un enorme potencial en la magia, podía verlo por su aura. Y Finn parecía tener algo así también y esta base a menudo aparecía en las conversaciones de los magos con el Rey de Hielo, como Simón recordaba ahora, simplemente no le daba mucha importancia y, lo más importante, fue uno de los principales secretos que las voces de la corona le susurraron a Simón todo este tiempo. Y mientras la corona estaba sobre él, lo dio por sentado, como un axioma, en el que ni siquiera vale la pena pensar. Pero aquí se quita la corona, y inmediatamente le resulta difícil darse cuenta y aceptarla. Y entonces, de repente, quedó atónito ante otra insight. Aún no te has olvidado del Frikitsu, ¿verdad? El arte que inventó el Rey Helado. ¿Sí? ¿Y ahora adivina cómo lo creó? Bueno, simplemente lo tomó y lo registró en el universo. No literalmente prescrito, pero tomó el poder de su corona y cambió la realidad misma para que el Frikitsu se volviera real. Y funcionó por sí solo, sin corona. Habiendo pasado hasta un poco de tiempo al mismo tiempo, pero sin darse cuenta de qué hizo exactamente. Desde su punto de vista, simplemente aprendió cierto secreto del ser y convirtió de ello todo un arte. Ni siquiera podía pensar que él mismo había creado este secreto. Y todo esto es demasiado para Simón. Literalmente podía sentir que cuanto más reflexionaba y se daba cuenta de todo esto, más su mente comenzaba a quebrarse. De nuevo. En algún momento, se dio cuenta de que cuanto más se sumergiera en el tema de la magia, más probable era que la locura lo engullera nuevamente. Afortunadamente, de repente vinieron al rescate tranquilizadores susurros de voces, que no solo ahuyentaron la mayor ansiedad, sino que también explicaron que no era necesario caer en la locura para dominar la magia. Solo necesitas sumergirte en todo esto suave y lentamente, y no dominar el primer secreto de la magia de improviso. Y sí, eso es todo lo que se describió anteriormente. Este es solo el primer secreto. De alguna manera, calmando su mente dispersa, Simón, en estado de shock, envió todo al infierno y se fue a la cama. Porque dormir es exactamente lo que necesitaba. Y no le importa que aún falten 2 horas para el atardecer, está cansado, y ya está. A la mañana siguiente, Simón decidió ir en busca de aquellas abejas con las que podría llegar a un acuerdo sobre la cera. Porque sí, todavía se necesitaban velas y no se sentía atraído por participar en ningún tipo de actividad de investigación, en absoluto. Y sobre todo no quería volver a meterse en los bosques de la magia teórica, porque resulta que los peligros de la percepción son bastante reales y pueden dañar realmente la mente. Aquellas historias de antes de la guerra en Internet sobre todo tipo de anomalías ficticias comenzaron a jugar con nuevos colores.
y aquí estaba él, montado en Carly acompañado de una paloma carguero cargada de chucherías de oro. Era una lástima gastar monedas, y hasta ese vendedor ambulante parecía decir que intercambiaba cera con ellas, volando por el río dulce y tratando de descubrir dónde viven estas abejas inteligentes. El lago Butterscotch era visible a su izquierda, por lo que su colmena debía estar en algún lugar cercano. Oh, mira hacia allá. Eso es todo, uno grande, incluso se podría decir, una colmena gigante, que estaba unida a una especie de cobertizo. Sí, este es definitivamente el lugar correcto. Entonces Simón ordenó ir al rellano no lejos de él. Y tan pronto como desmontó, una abeja grande voló inmediatamente hacia él. ¿Quién carajo eres tú? Fuera de aquí. Sí, aquí la hospitalidad apesta, no hay palabras. Necesito toda la cera que tienes. Simón decidió saltarse los juegos previos e inmediatamente ponerse manos a la obra. ¿Qué? ¿No lo entiendes, mayor maricón? Entonces hice Hulk con un cofre cayó al suelo y mostró su contenido, por lo que la grosera abeja se atragantó con las palabras e inmediatamente voló hacia la colmena, gritando. Fata. Fata. El rico perdedor viene después de la cera. El Fata, que salió volando de la colmena y evaluó la situación, golpeó al hijo y, después de haberle silbado algo en la cara, inmediatamente corrió hacia Simón. Le deseamos buena salud, señoría. Por favor, perdone a nuestro hijo, es joven y estúpido, Shockapers. No todos aquí son inteligentes, de hecho. Bueno, sucede. Sin embargo, no estoy seguro de querer hacer negocios con aquellos que no me respetan. Simón tiró el anzuelo. Oh, ahora, señor. Le ofreceremos las condiciones más favorables. Inmediatamente oliendo el olor de un escurridizo Geseft, activó al máximo el modo de adulación de esta abeja. Bueno, si tú lo dices sí. Como resultado, después de algunas negociaciones, Simón cambió la mitad del contenido del cofre por un quintal de cera. Sintió que, después de todo, lo habían engañado, pero, para ser honesto, realmente no le importaba. Todavía no entendía qué hacer con estas baratijas, por lo que no lamentaba en absoluto usarlas para el trueque. En general, regresó feliz. Ahora solo le quedaba la parte más tediosa. La fabricación de velas directamente, y aquí, desafortunadamente, no funcionará dejar todo sobre los hombros de los sirvientes de hielo, porque la fabricación de velas mágicas puede ser un ritual simple, pero aún así, que requiere inversión de poderes mágicos. Ah, y también será necesario descubrir exactamente cómo saturará posteriormente las velas con energía, porque sí, aunque estas velas no deberían arder, aún será necesario energizarlas. Pero todos estos son problemas que se pueden resolver, y ahora puede permitirse el lujo de relajarse y admirar las vistas. La dulce princesa tenía la costumbre de ordenar todo tipo de correspondencia durante las comidas. Solo cuando comía sola, por supuesto. Sería de mala educación distraerse de sus invitados con cartas o noticias. Las conversaciones con los invitados son, en cualquier caso, más agradables que leer noticias o las afirmaciones de alguien. Bubblegum admitió para sí misma que leía durante las comidas solo para no sentirse tan sola. Sí, Peppermint Butler es una buena compañía, por supuesto, pero todavía no es eso. Al mismo tiempo, Bubblegum desarrolló diligentemente el hábito de no masticar ni beber mientras lee los titulares, porque a veces se le escapa algo por allí, por lo que inmediatamente se ahoga. Justo como ahora, durante el desayuno, ella estaba leyendo un aviso oficial de Breakfast Princess, que dice sobre el rey de hielo, más precisamente, cómo se le cayó la maldición y ahora es oficialmente el rey del invierno. En principio, no aprendió nada nuevo y excepto que el rey del invierno primero prefirió ir a Breakfast Princess en lugar de a ella. Esta noticia la dolió. No, fue un movimiento bastante inteligente obtener el reconocimiento oficial del presidente del Consejo Real y al mismo tiempo librarse de todo tipo de sanciones de los miembros del Consejo por transgresiones pasadas con la ayuda del decreto 23. Es solo, prometió enviarle una carta pronto, pero en lugar de eso fue a visitar a este pequeño advenedizo que no había resuelto nada en mucho tiempo. Bueno, está bien, es demasiado dura con Breakfast, en realidad le va bastante bien para ser una princesa de un reino de tercera categoría, maldita sea, ¿por qué está tan enojada con ella? Ella claramente se levantó con el pie izquierdo hoy. Entonces, aparentemente, el rey del invierno decidió dejarla plantada. Pues golpe con él. Eso pensó durante el almuerzo, cuando de repente una paloma blanca entró volando en su habitación con una carta. Oh, hola, cariño. Eso es para mí.
En lugar de responder, la palomita puso el sobre frente a ella y se fue volando. Ahora bien, ¿quién podría ser? Bubblegum no recordaba que nadie usara correo de paloma hoy en día. Sin embargo, bastaba una mirada al sello para comprender quién era el destinatario. Oh, parece que el rey del invierno se ha dignado cumplir su promesa después de todo. E incluso logró conseguir su propio sello. Bueno, ¿qué escribe? Y en general, todo encaja en sus suposiciones, aunque no del todo. Está bien, entonces ella reaccionó un poco exagerada por la mañana, incluso si él la hizo esperar más de lo necesario. Escupió y olvidó. Aunque, claro, el rey del invierno sorprendió. El hecho de que él primero fuera a desayunar y recibiera, de hecho, una amnistía total de parte de ella, fue una decisión inteligente. Por supuesto, la influencia del Consejo Real y de su presidente desde hace mucho tiempo está disminuyendo, pero no quiere decir que haya desaparecido por completo. Los reinos antiguos todavía se aferraban a este organismo, y los reinos nuevos son demasiado pequeños e insignificantes para desafiarlo. De hecho, ni siquiera lo intentan, prefiriendo simplemente existir tranquila y pacíficamente y no alardear, porque entienden que en enfrentamientos serios simplemente serán barridos. Entonces resultó que la visita del rey del invierno eliminó casi por completo sus problemas con la ley. Por supuesto, todavía habrá preguntas para él, pero se las hará con bastante cortesía y probablemente no en una celda de prisión. Y, conociendo a las princesas, la mayoría preferiría encontrarse con una víctima de la maldición confirmada que con otro rey agradable. ¿Y cómo se le ocurrió siquiera hacer ese movimiento? ¿Lo sugirió el vampiro? ¿O lo pensó él mismo? En cualquier caso, es obvio que no se trata de la criatura más estúpida, ya que él es capaz de tales maniobras. Ahora necesita descubrir qué quiere él de la vida y si sus deseos dañarán su reino o no. La revelación sobre Simón Petrikov tuvo el efecto de una bomba entre las chismosas, incluso entre las princesas, la mayoría de las cuales eran tales chismosas. Alguien no lo creyó. Alguien, por el contrario, se compadeció. Alguien se encogía de hombros. Alguien quería ir a reclamar viejas deudas. Algunos de los más desesperados expresaron su deseo de buscar y evaluar un posible matrimonio. El resto miró a estos últimos como si estuvieran locos, pero no los disuadieron. Sería hilarante si se tratara todavía de otra cosa del rey bonito. Al mismo tiempo, en la ciudad de los magos, se hablaba de si el rey del invierno podría ser considerado como uno de ellos, porque ya no era el rey de hielo que hizo un juramento, sino una persona completamente diferente que no parecía prestar juramento. El mismo juramento. Sin embargo, el gran maestro mago dijo show. Y todos se callaron. ¡Qué gran cosa! Algún mago cambió su personalidad. Como si nunca antes hubiera sucedido. ¿Esto le sucede a alguien todos los años? Entonces, ¿ahora qué? ¿Forzar iniciar a todos nuevamente? La esencia de alguien que tiene igual permanece. Y el hecho de que el comportamiento haya cambiado no es gran cosa. Todo fluye, todo cambia, y todos los magos actuales no son los mismos que hace 100 años, entonces, ¿deberían ser juzgados por esto? En general, los magos prestaron atención a la sabiduría del jefe de Wizard City y se calmaron. En efecto, qué hielo, qué invierno. Todo es igual. Bebamos, hijos. Así gritó el jefe de las abejas bándidas cuando calculó el tamaño del Gesef que de repente cayó sobre él, y sus hijos treparon felices para recoger el hidromiel. No sabía por qué diablos ese reyezuelo necesitaba tanta cera, pero se alegraba de que este imbécil no tuviera idea de cuánto costaba realmente. Un brindis. Por ese rico tonto, gracias a quien finalmente podremos permitirnos comprarle esa misma poción a Maja. Por nuestra futura victoria sobre Beth Chigum. Al reino de las abejas. Al rey abeja. Salud. Y comenzó la juerga. Una semana más tarde, hubo un ataque de abejas asesinas gigantes en el reino de los dulces, que, sin embargo, terminó en una bocanada para las abejas, porque solo el último tonto confiaría en Maja, la bruja del cielo. Pero esta es una historia completamente diferente,